Diego, bueno, buenas tardes a todos. Tema de ventilación, limpieza de ductos, COVID. ¿Cómo vamos a combinar estos tres temas que de alguna manera han estado, por lo menos, alrededor nuestro por los últimos 6 meses? ¿No? Sabemos de que hoy contamos con una cantidad importante de edificios que consideramos que están adormecidos, es decir, son edificios que se encuentran vacíos a la espera de alojar a los nuevos o a realojar a los ocupantes. Nos preguntamos realmente cuántos de estos ocupantes van a retornar a los edificios, a las escuelas y a las oficinas y a los lugares de trabajo, porque tenemos un impulso muy fuerte hacia el teletrabajo y entendemos que seguramente no va a ser lo mismo en unos meses comparado con la densidad poblacional que teníamos en lugares de trabajo, lugares de estudio, por lo menos en Argentina. Entonces, vamos a hablar un poco de ventilación, de limpieza, y ya sabemos, es decir, hemos escuchado ya bastante de EPP, ¿no? Los equipos de protección personal. Y lo que era antes casi un elemento exclusivo de aquellos que estaban expuestos a un contaminante, y hablo de equipos de protección personal respiratoria, hoy por hoy el planeta utiliza equipos de protección personal. Bien, algunos al extremo, con trajes de Tyvek, protecciones faciales y protección respiratoria. Es decir, una protección respiratoria a unas pequeñas partículas que han estado, por lo menos por los últimos meses, dando vuelta y creándonos un gran dolor de cabeza. También hemos hablado del distanciamiento social, que ya es abundante, y tal vez sin un lineamiento claro de qué es un distanciamiento social a nivel global. Hay lugares que es 1,20 m, otros 1,80 m, 2 metros. En México, por ejemplo, es la distancia de un brazo extendido, o de un brazo extendido frente a otra persona con un brazo extendido. ¿Y qué pasa con los equipos de aire? ¿Qué hacemos? ¿Cómo está la ventilación? ¿Cómo están los ductos? Vamos a hablar un poco sobre esos temas y cuáles son las buenas prácticas que podemos llegar a utilizar. Aquí vemos un ejemplo en el fondo de un ducto interior de inyección, donde tenemos una carga importante de contaminación, a la cual, por lo que nos dicen los que saben, se le incorpora además en ciertas condiciones lo que es el virus COVID-19. Entonces, ¿cómo prevenimos problemas desde la perspectiva de la calidad del aire interior? Bueno, lo ideal sería, viendo esta pirámide que tenemos en la diapositiva, es eliminar el contaminante. ¿Bien? Es decir, buscar de no tenerlo presente al contaminante en el aire. Hoy por hoy podemos reducirlo, podemos minimizar el contaminante, pero en la medida en que tengamos personas enfermas con una carga viral significativa, no vamos a poder eliminar el contaminante. Bien, la alternativa de sustitución no la podemos hacer. No es que vamos a poder reemplazar el virus con otro menos tóxico, o menos virulento, o menos patogénico, como podríamos reemplazar una pintura al aceite por una pintura al agua. Entonces vemos que dentro de la jerarquía de las cosas que podemos hacer, comenzamos a incorporar parte de lo que muchos de ustedes hacen a diario, que es controles de ingeniería, controlar el contaminante a través de la ventilación, es decir, diluir el contaminante o extraerlo de un lugar para evitar que nos enferme. También tenemos alternativas de controles administrativos que podemos utilizar, y esos controles administrativos son, por ejemplo, ustedes tal vez lo están viendo, cómo comenzamos a elongar o a estirar los días de trabajo, las jornadas laborales en las empresas, en las cuales ahora tenemos
un grupo que ingresa muy temprano y se retira más temprano y después ingresa otro grupo. Bien, de esa forma hacemos controles administrativos evitando de que nos enfermemos. El hacer teletrabajo es de alguna manera un control administrativo para prevenir la enfermedad. Y el último recurso, que es el que estamos utilizando a diario, es utilizar los equipos de protección personal. Cuando no podemos hacer nada de lo que está en esta pirámide, tenemos que recurrir a darle a alguien un barbijo, un tapaboca o una máscara para protegerse y evitar de que el contaminante ingrese, en este caso, las vías aéreas. Bien, entonces vamos a ir de lleno ahora directamente a lo que son los contaminantes en ambientes interiores y particularmente para los que nos convocan en equipos de aire acondicionado. Vemos la fotografía de la izquierda, que se trata de una bandeja de condensado, con una carga de contaminación importante. Vemos bacterias, vemos hongos que están proliferando y amplificándose en estas bandejas de condensado, las cuales deberían tener una inclinación de 15 grados y además deberían tener un drenaje, un drenaje que esté limpio. Y si no conseguimos esas situaciones, vamos a comenzar a fomentar lo que es el crecimiento microbiológico. Si ese crecimiento microbiológico se amplifica, vamos a comenzar a tener olores. Los olores desagradables o a podrido, o a medias sucias, o a calzoncillos sucios, que suelen salir de ciertos equipos de aire acondicionado. Esos olores están asociados con contaminantes microbianos. Bien, a veces decimos, ¿de dónde viene este olor? Está viniendo de las cloacas. A veces viene de las cloacas. Si tenemos un sifoncito en el drenaje que está seco y se nos hace un bypass y nos succiona olores cloacales, pueden darse el caso. Pero en la mayoría de los casos, esos olores que sentimos son producto del crecimiento microbiano que va a requerir que se hagan limpiezas rutinarias y que se haga lo que se conoce como higiene mecánica. Bien, en la fotografía de la derecha vemos nuevamente, en este caso es un fan coil, con una condensación importante, producto de una deficiencia típica en la cual no tenemos una aislación que recubre las cañerías de agua fría y vemos el condensado continuo. Muchas veces ese condensado, esas bandejas rebalsan y a pesar de que tenemos las tabletas antimicrobianas, bien, las verdes en la fotografía de la izquierda, las rojas en la derecha, aún así tenemos crecimiento microbiano, porque las tabletas se expiran, pierden su eficiencia, y ahí tenemos los problemas, este caldo de cultivo que tantas enfermedades y dolores de cabeza causa en ambientes interiores. Entonces, vemos de que en la medida que no tengamos un espacio, un lugar para poder mantener estos equipos, vamos a comenzar a sufrir los problemas, estas patologías. Bien, aquí vemos algunas fotografías, algunas un poco más grotescas tal vez, donde se ven realmente como este crecimiento microbiano con pseudomonas, con distintos contaminantes que afectan la salud de las personas, y esto no se soluciona necesariamente con una luz ultravioleta. Bien, esto se soluciona con una limpieza efectiva y en primer lugar un acceso a los equipos, fundamental, una buena limpieza, un buen programa de operación y mantenimiento. Y continuamos aún con otras fotografías donde me enfoco en esta oportunidad sobre los temas de crecimiento bacteriológico en serpentinas y con bandejas de condensado. Y no podemos excluir las bandejas de condensado, porque aún un pequeño split tiene su bandeja de condensado en la cual debe limpiarse. Bien, y especialmente estos equipos que tienen un grado de filtrado muy bajo, porque por lo general no pueden tolerar una eficiencia de filtrado alta más allá de un MER 2 o MER 3, bien, ni hablar de lo que sería un MER 7 para cumplir con LEED. Entonces vamos a hablar un poquito, porque es importante, sobre el tema del virus y cómo afecta a las personas en los espacios interiores. Ayer hubo un artículo muy interesante en un diario de Argentina donde documentaba claramente a través de unos estudios que se han hecho en Estados Unidos
sobre los efectos que tienen los equipos de aire acondicionado en la distribución y la proliferación de la contaminación, y en este caso puntual, del COVID-19. Vemos de que cada vez que estornudamos en los espacios estos cerrados, se van a estar emitiendo aproximadamente 30.000 partículas cada vez que estornudamos, cada vez que hablamos, cada vez que tosemos, cada vez que cantamos, cada vez que gritamos, vamos a estar emitiendo estas partículas. Que nos interesa fundamentalmente son las pequeñas partículas, esas que van a pasar a través de los filtros de baja eficiencia, que se conoce como la microgota de Fluch, que es una pequeña partícula de muy bajo diámetro, la cual se mantiene en suspensión por mucho tiempo, es capturada por los retornos y redistribuida en los sistemas de aire acondicionado y, por supuesto, estratificándose y flotando en los ambientes interiores en la medida en que tengamos mala eficiencia en la ventilación. Estas microgotas son muy pequeñas y se mantienen en suspensión por mucho tiempo, y si tienen corrientes convectivas van a estar aún más tiempo en suspensión. Más tiempo en suspensión significa más tiempo o más probabilidad de que las inhalemos y nos enfermemos. Y estas enfermedades producto de los aires acondicionados no es nueva, porque ya en el primer estudio que se publicó en julio, documentado en un restaurante en China, donde veíamos de que el comensal que aparece en este diagrama estaba sentado en estas mesas circulares y figuraba como comensal A1, enfermó al resto de los comensales producto de la ventilación. Es decir, había un split de pared grande, importante, que inyectaba aire, y ese barrido de aire hacía de que cada vez que la persona exhalaba o tosía, se dispersaran esas microgotas de Fluch y terminaran contaminando al resto de los comensales que estaban cerca. Fíjense que el equipo de aire que está ubicado en la derecha, inyectando aire, y por supuesto con un retorno en la parte inferior del split, hacía de que el aire vuelva al equipo cargado con esa contaminación del virus y se redistribuía afectando a los comensales que estaban pegados al equipo de aire acondicionado, en este caso el comensal 1 y el comensal 2. Así se fue distribuyendo el virus a través del aire, producto del aire acondicionado, y enfermando al resto de los comensales. Y no está publicado en un periodo cualquiera, esto está publicado en el Centro de Control de Infecciones de Estados Unidos, es decir, que tiene un peso muy fuerte y una veracidad importante documentada claramente por el estudio que hicieron estos chicos. ¿Y qué nos queda a nosotros? Bueno, nos queda convivir en muchos casos en edificios en los cuales tenemos ventilación natural o tenemos un equipo de pared, que no necesariamente vamos a tener la ventilación necesaria como para poder tener un espacio libre de contaminación o con baja carga viral. Entonces, mucha atención en esos lugares cerrados, donde acondicionamos térmicamente los espacios, pero nos olvidamos de la dilución que hace de que el contaminante, la carga viral que existe en el aire, baje producto de la dilución del aire exterior. Entonces, para determinar qué grado de riesgo tienen nuestros espacios interiores, bueno, vamos a tener que evaluar las instalaciones. Nos vamos a tener que nutrir de planos para entender cómo se encuentran estas instalaciones, si tienen o no aire exterior, si se encuentran limpias o si requieren una higiene mecánica. Porque recuerden que en la medida en que se ensucian estos ductos, comienza a reducirse el flujo. Es decir, un flujo de diseño proyectado no va a ser el mismo en la medida que comienza a tupirse los distintos elementos que componen el interior de los ductos. Nos ha pasado casos en que el aire no pasa por los ductos, en los cuales requieren que se intervengan y se limpien en forma robótica, por lo menos como los hacemos nosotros, pero el primer paso es una inspección inicial, en este caso, como ven en la fotografía, utilizando una cámara robótica que permite ingresar e identificar cómo se encuentra.
Es decir, no podemos pretender tener buenos caudales de aire si tenemos suciedad en los ductos de aire. Y el suministro de aire y la ventilación son críticos y tienen que estar en buenas condiciones, como hallamos estos ventiladores dentro de lo que sería una cámara de inyección. ¿Y la limpieza de ductos a qué aplica o de equipos? A todos. Vemos el fan coil en la fotografía de la izquierda, que requiere su limpieza, requiere que los filtros se cambien, que las serpentinas se limpien, que tengamos un buen intercambio de calor en la serpentina como para que circule el aire y tengamos buena eficiencia. Y también se requiere la limpieza en los splits y por supuesto en las manejadoras de aire como la que vemos en la derecha. Importantísimo, importantísimo porque se manejan grandes volúmenes de aire donde se requiere una buena limpieza y por supuesto un buen acceso a los equipos, unos buenos paneles para poder ingresar y realizar la limpieza como corresponde. Y cuando hablamos de limpieza, hablamos de limpiar no solamente la manejadora, porque tenemos que ir a la distribución, aguas arriba y aguas abajo. Es decir, que vamos a tener que limpiar los troncales principales, que pueden estar hechos de chapa galvanizada, pueden darse el caso que tengamos algunos que sean de fibra de vidrio rígida, con foil interior o no, y por supuesto en algunos casos encontrarnos con que tenemos contaminados o sucios los flexibles, ya sea aislados o no. Bien, y ahí determinar si es factible una limpieza en un flexible o no, o si hay que hacer un reemplazo. Bien, porque en la medida en que se limpian los flexibles, por lo general terminan en este proceso abrasivo, que lo vamos a ver en instantes, como los flexibles tienden a deteriorarse y a romperse, por lo que el reemplazo de un flexible es casi inevitable cuando la contaminación en los ductos es importante. Aquí vemos en la fotografía de la izquierda una aplicación utilizando tecnologías robóticas en las cuales el cepillo circular, este es un tipo Rotobrush, es un equipo importado de Estados Unidos que utilizamos, que ingresa en forma robótica a través de los ductos y va actuando en forma sistemática de girar, desprender la contaminación que exista en los ductos y al mismo tiempo succionarla por el tubo interior, el cual está dirigiendo a los cepillos, y al mismo tiempo accionada por extractores de aire que están ubicados, como en la fotografía del centro, conectados a flexibles, que toman el aire con polvo y lo llevan a unos depresores que contienen 3 filtros. Un filtro de baja eficiencia, un plisado intermedio de un 60% de eficiencia, y el último filtro del equipo del depresor es un HEPA, el cual retiene el 99,97% de las partículas de 0,3 micrones. De esa forma se consigue una limpieza de ductos, una eficiencia de la higiene mecánica prácticamente completa, y en ciertos casos se requiere una incorporación de otras tecnologías cuando el material está compactado o apelmazado, especialmente en los retornos. No podemos dejar de hablar, cuando hablamos de higiene mecánica, de prestarle atención a la higiene que puedan llegar a tener las tomas de aire exterior, que son el primer paso en los sistemas de ventilación y donde habitualmente tenemos una carga de contaminantes y muchas veces de gran tamaño que pueden obturar la eficiencia y la ventilación y el flujo y caudal de aire. Es decir, si comenzamos con restricciones en las tomas de aire exterior, muchas veces las tomas de aire exterior están ubicadas en lugares estratégicos, como es el caso de la fotografía de la derecha, de la izquierda, donde están ubicadas en una terraza con un cuello de ganso para evitar el ingreso de agua de lluvia. En otros casos las tenemos a nivel piso, como es el caso de la fotografía de la derecha, y si están cerca de un área con contaminación, seguramente se van a cargar de distintos materiales. Hablamos de filtrado rápidamente, porque es en definitiva lo único que tenemos para un control de particulado, y los distintos tipos de filtros, los de baja eficiencia, media
y alta eficiencia, dependiendo de las características edilicias, vamos a tener un mejor nivel de filtrado. Cuanto mejor filtrado, más filtrado tenemos, más sellados están los filtros, menos carga de contaminación vamos a tener en las serpentinas y, por supuesto, aguas abajo de las serpentinas. Si tenemos filtros de baja eficiencia o tenemos bypass, seguramente los ductos van a estar contaminados. Y por supuesto, cuando hablamos de verificación de caudales para determinar si cumplimos o no con los criterios, vamos a tener que evaluar cómo se encuentran esos dispositivos, esos dampers, ya sean actuadores motorizados o sean manuales. Porque fíjense la fotografía de la izquierda, cómo se comienzan a cargar de contaminantes estos dampers y llega un momento en que ya no abren o no cierran, quedan obturados producto de la carga de polvo y de contaminación que tienen. Y muchas veces esta contaminación también tiene un componente férreo, es decir, producto de la degradación de los ductos, especialmente cuando estamos en zonas donde hay climas marinos, donde hay una salinidad importante del aire, que hace de que se corroan los elementos y esa carga de contaminantes se le agregue además el óxido producto del deterioro de las instalaciones. Y también lo tenemos en casos donde tenemos industrias con una carga de contaminación o un aire ácido o alcalino que hace de que se incorpore además, como les decía, el óxido producto del deterioro de los ductos. Y también, por supuesto, en la medida que se van deteriorando los ventiladores, bien, vamos viendo cómo se van desprendiendo parte de los ventiladores y ahí comienzan a ingresar en los ductos, y es por lo general lo que vemos cuando los ocupantes de los edificios comienzan a quejarse de que tienen partículas de polvo en los escritorios y tratan de saber de dónde vienen. Vienen muchas veces estas contaminaciones asociadas cuando se prende el equipo y se apaga, que es cuando se perturban estos materiales que están dentro de los ductos y hacen de que circulen aguas abajo, terminando en los difusores. Bien, disculpame, Armando, perdón, Armando, nos quedan 5 minutos. Si 5 minutos, muy bien, estamos perfectos de tiempos. Entonces gracias. ingresamos, hablamos de que este material que se encuentra dentro de los ductos va a tener una carga de contaminantes que puede llegar a enfermar a la población de los edificios. Bien, entonces es importantísimo verificar las condiciones, por supuesto, de los actuadores y de todos los dampers, y por supuesto cómo se encuentran los ductos en su interior. Bien, ni hablar si tenemos problemas de ventilación, donde, como vemos en este caso, que los ocupantes tienden a sabotear los sistemas en función de mejorar su confort térmico. Bien, y por supuesto, nada mejor que medir y medir para determinar si estamos cumpliendo con los niveles de ventilación, verificando de que los ductos y los sistemas de ventilación no estén obturados y que requieran una higiene mecánica, que por supuesto deberá hacerse cumpliendo con los requisitos que se utilizan, por lo menos en las tareas que nosotros hacemos en Estados Unidos y en Argentina, siguiendo los procedimientos de la EPA, los procedimientos de NADCA y SMACNA, y ni hablar de lo que requiere ASRAE. Así que creo que con esta diapositiva terminamos.